¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la biocons, pero para hablar de la biocons tenemos que entender cómo se llegó a plasmar el método de biodescodificación con el método de constelaciones familiares. La biodescodificación nos enseña a escuchar nuestro cuerpo, es una escucha biológica, no psicológica, es la búsqueda de los códigos biológicos que hay detrás de todo síntoma y la comprensión emocional que los activa, para que de esa manera se pueda decodificar y activar un nuevo código gracias al cambio de perspectiva que la persona obtiene en esa búsqueda. Nos enseña a acompañar a nuestros pacientes a ese lugar que no quiere ver, que es el inconsciente, ese lugar oscuro que Jung llamaba sombra. Vendría a ser como aquel cuento sufí que dice que había una vez un hombre que estaba buscando las llaves que había perdido de su coche y las estaba buscando a la luz de una farola. Y se le acercó a alguien y le preguntó, ¿qué estás buscando? Y dijo, las llaves de mi coche que las he perdido. No te preocupes, le dijo esta persona, yo te voy a ayudar a buscarlas. Al cabo de un ratito, el ayudante le preguntó, ¿estás seguro de que las perdiste acá? No, las he perdido allá, señaló la oscuridad. Entonces, ¿por qué estamos buscando acá? Y él le dice, porque aquí hay luz. Nosotros actuamos igual. Buscamos la solución a nuestros males en un lugar cómodo llamado consciente. Y ahí encontramos las explicaciones que nos interesan. En el consciente podemos justificar, razonar, podemos explicar lo que sucedió, pero la solución está en el inconsciente, aquel lugar oscuro donde no queremos ir, porque en él se encuentran las auténticas razones que no queremos ver ni escuchar. Hay que tomar conciencia de que la emoción es la clave que detona la enfermedad. Es la que nos permite vivir, es el motor, pero también es el switch donde comienza, si es negativa, una enfermedad. ¿Pero qué es la enfermedad? La enfermedad es la respuesta a nuestras emociones negativas, eh, es nuestra respuesta a una vivencia negativa. Si ustedes eh, piensan en la enfermedad como un desorden químico, el tratamiento es químico. Ahora, si van a un homeópata, van a decir que la enfermedad es un desorden dinámico y el medicamento homeópata es una dinamización de una sustancia. Quizás piensen que su problema es de origen mecánico, entonces van a visitar a quién, a un osteópata. Otros piensan que la enfermedad es de origen energético, entonces van a la medicina china. Y así sucesivamente. La biodecodificación no reemplaza absolutamente nada. No se cree superior a cualquier otra terapia. Hay que ser muy humilde y estar muy abierto. Pero para la biodecodificación, nuestras enfermedades tienen un sentido biológico. Hay códigos biológicos que al descubrirlos nos permiten encontrar la salud. Porque el león que se hace dueño de una manada mata a todas las crías. ¿Qué sentido biológico tiene? El nuevo león, al matar las crías, provoca que la leona tenga un conflicto biológico de pérdida. Y al rato hace una especie de cáncer de ovario, cuya finalidad es hacer subir los estrógenos de la leona para que se deje cubrir por el macho y de esta manera la leona, al quedar preñada, descodifica el conflicto y todo vuelve a quedar equilibrado. La biodescodificación nos ayuda a encontrar ese sentido biológico de la enfermedad. Un dentista decía que las caries no son lógicas, sino que son debidas al azúcar. ¿Por qué las de arriba entonces? La enfermedad es reversible. El cuerpo no tiene ninguna iniciativa, hace lo que le pedimos que haga. Lo que ocurre es que nuestra petición es inconsciente. La enfermedad viene a sanarnos. ¿Por qué? Porque nos viene a mostrar, según la Biocons, dónde está verdaderamente el problema. Y a veces el problema no está solo en el inconsciente, sino que también está en la genética, y la genética no es solo fisiológica, sino que también se transmiten los códigos emocionales y de vivencias. También se transmiten los códigos que tienen que ver con
votos, promesas, vivencias negativas que dejaron en un ancestro una plantilla memográfica que nos llega a nosotros a través de la genética. ¿Para qué? Para que repitamos una vivencia que tuvo ese ancestro, o bien terminemos de resolver algo que ese ancestro no resolvió, o bien si ese ancestro está excluido, viene esa enfermedad a manifestar la exclusión. Hay varios ejemplos que le podría dar, pero creo que uno de los más importantes, por ejemplo, donde entra la genética, tiene que ver con una chica que vino a visitarme por un motivo de alergia. Obviamente me daba las explicaciones de por qué creía que era. Y esa es la historia que no me interesa dentro de la biodecodificación, porque nosotros tenemos que buscar la historia que hay detrás de la historia. Y en la terapia descubrimos que la causa era una violación. El shock que creó esta situación se guardó en el inconsciente para protegerla del dolor y del sufrimiento. Quedó el síntoma de alerta, ese hilo de Ariadna al que sí sabemos seguir de alguna manera nos va a llevar a esa emoción oculta, al resentir emocional. Y la curación es hacerse consciente de la problemática y expresarlo. ¿Cuándo tenía alergia esta chica? Lo tenía cuando cambiaba de ambiente, cuando ese ambiente era, por ejemplo, ir a la costa y volver, donde sucedió su violación en la costa. La biocons nos ayuda a ser consciente del problema, no lo evita, sino que nos adentra en él para así poder iluminarlo con la luz de la conciencia. Otras dinámicas, como la homeopatía o la osteopatía, van a dar otro tipo de solución. Por ejemplo, cuando se quemen, van a acercar la quemadura al fuego y van a ver cómo se calma el dolor y cómo se cura. Lo mismo si se cortan con un cuchillo, acerquen la hoja o el filo a la herida y van a quedarse sorprendidos cómo se calma el dolor y cómo deja de sangrar. Acuérdense del cuento sufí, porque tanto uno como el otro generan un resentir, y en ese resentir que es emocional se va a traducir en una vivencia. Si yo me corto con un cuchillo, yo en ese momento me estoy provocando una herida donde tengo que analizar si me está tocando las manos, quizás está relacionado no solo con el enojo interno que tengo y no lo pude sacar de otra manera y sin querer me corté la mano. Hay que ver qué ancestros tengo en el árbol que se hayan dedicado a actividades manuales. Desde ahí voy a ver que esa herida tiene que ver con un ancestro que se está haciendo presente con una vivencia la cual yo no tengo en cuenta porque no lo conocí personalmente. Y esa herida me viene a mostrar con su sangre, la sangre es la familia, que estoy con una fidelidad a ese ancestro. Las manos tienen que ver, por ejemplo, con pintores, pianistas, artistas, personas que han hecho trabajo manual. Hay que ver qué es o cuál es la fidelidad que yo tengo de acuerdo a lo que tenga que trabajar de esa herida.